Eduardo Ulibarri, un, bueno, que embajador de las Naciones Unidas, fuiste también director de la Nación muchos años, 21 años, 21 años, exactamente. y hay un hombre muy distinguido, con una gran experiencia, y has vivido, o sea, es que no es lo mismo que te cuenten a lo que ya cuando uno ya ha participado. ¿Ah? El Ministerio de Relaciones Exteriores, yo me acuerdo, bueno, Chalo Facio, lógicamente, y hay un montón de grandes, creo que también Daniel Oder fue, Daniel Oduber fue... Fernando Bolio, exactamente, don Fernando Bolio. o sea, eran Carlos José Carlos, Gutiérrez, Bernie sí, House. House. O sea, habían grandes personalidades hasta cierto punto. Y siempre me acuerdo mucho de Nieto, en el sentido, Don Rodrigo Madrigal Rodrigo Nieto. Madrigal Nieto, siempre me decía que era importante el profesionalismo en nuestra... Sin duda. Y eso, ahí fue que nace un poco el instituto, ¿verdad? Que no sé si tiene fondos del presupuesto, o sea, es Sí, totalmente... tiene fondos muy limitados. En algunas oportunidades ha recibido fondos de cooperación internacional, pero en realidad su presupuesto es sumamente limitado. Y sí, proviene el de la Cancillería, que a su vez es sumamente limitado porque es menos de la mitad del 1% del presupuesto nacional, lo que se destina a la Cancillería. Sí, y es estratégico por todos Sin lados, duda. ¿no? O sea, los papeles que juega un ministro de Comercio, ministro de Relaciones Exteriores, es clave. Sin duda. En un país donde no hay ejército, en un país donde dependemos mucho de todas las relaciones que tengamos con los países amigos, y participar también en el esfuerzo del desarrollo de este país. Sí, O sea, y también las organizaciones multilaterales. y las son organizaciones sumamente importantes. multilaterales. Ahí hay una, y sobre todo para la democracia, para los derechos humanos, para todo lo que es la paz y el fortalecimiento, digamos, de esta pequeña e importante democracia. Una democracia complicada en estos tiempos, ¿verdad? Complicada y amenazada. Y amenazada, también. ¿verdad? O sea, uno ve a la gran democracia de Estados Unidos también en problemas. Un partido demócrata donde cambian al presidente del Congreso porque no hizo, o sea, le dio el voto. Yo no entiendo cómo, pero Bueno, fue rapidísimo. Exacto, sí, más bien fueron los republicanos los que se Sí, encargaron, los una línea republicanos, muy perdón. dura porque él llegó a un arreglo con los demócratas y con la para Casa pasar. Blanca para pasar una legislación de corta duración para mantener operativo el gobierno desde el punto de vista financiero hasta noviembre, pero un sector sumamente radical del Partido Republicano le cobró eso y presentó una moción para dejar vacante lo que allá se llama el speakership, que es como la presidencia de la Cámara de Representantes. Y bueno, y ahora en este momento la Cámara de Representantes de Estados Unidos no tiene presidente y va a venir un periodo, yo creo, muy, muy difícil y bastante caótico antes de que se pueda elegir un nuevo presidente, y eso tampoco va a garantizar que no haya más caos después. Sí. Y lo que vimos también en Capitolio, cuando, digamos, se precipitó aquella asalto, digamos, de Así es, del 6 de enero del democracia. 2021, eso fue un virtual intento de golpe de Estado. Sí, ¿verdad? Exacto. Pero aquellos tatuados subiendo sobre la Capitolio, o sea, digo yo, no, eso nunca lo había visto yo. No. Y eso, o sea, algo está pasando en la cultura nuestra
La cultura democrática, las prácticas ¿ah? democráticas, sí. El respeto a la soberanía del voto es importantísimo, ¿ah? Claro. Y aquí hay que respetar también a la Corte, al Tribunal Supremo de Elecciones, Por ¿verdad? supuesto. Y no por involucrarse en ninguna elección, Sí, sí. ni la de municipalidades tampoco. Ninguna. Y además hay que respetar y proteger el A los Estado distintos, y el claro, Estado de Derecho, derechos, sí, las sí. instituciones, ¿verdad? Que esto es clave, ¿verdad? Sin duda. Para la estabilidad de este país, Exacto. ¿verdad? O sea, nosotros no podemos... o sea, un presidente tiene que balancear. Una democracia es un balance después de... Sin duda. Tiene normas, digamos, estatuidas legalmente, pero también hay una serie de normas de convivencia Claro. que si no se respetan se deteriora la democracia. Y una de las cosas que a mí me preocupa cuando estamos hablando de Costa Rica, no del sistema internacional, pero una de las cosas que a mí me preocupa de esas normas de convivencia de Costa Rica que se ha venido deteriorando es el discurso público, que cada vez es más beligerante, más excluyente, más crispado. Y desgraciadamente, una de las fuentes fundamentales de ese deterioro es el presidente de la República. Y eso es un hecho. Desgraciadamente, así es. Bueno, yo siento que va a comenzar a moderar un poquito. Espero. Eso espero. Pero- Eso espero. Porque Costa Rica lo que necesita ahora es unión y diálogo y concertar cosas. O sea, supuesto. vos no puedes estar Llegar a enfrentándote a la Asamblea Legislativa, a la OIJ, a la Corte, bueno, a todo, Sí, sí, a todo. el sistema. Medios de comunicación, universidades Medios de públicas. comunicación, bueno, todo. Sí, sí. No dejó a nadie sin cabeza. ¿Va? Y ese discurso no le va a prosperar, Sí. ni le va a generar más votos. Sí. Ya la popularidad comienza a reducirse y él tiene la suficiente capacidad como para, y espero en Dios, de reflexionar y llamar a buscar esas uniones que se requieren. Confío, bueno, no sé si confío, yo espero, espero, deseo. que así sea, ¿verdad? Y por cierto, hablando de política exterior, uno de los elementos que ha sido fundamental para la proyección exterior de Costa Rica es que haya una correspondencia entre lo que sucede dentro del país y lo que el país promueve en el exterior. Y precisamente esa correspondencia, entre otros ámbitos, tiene que ver con la institucionalidad, con la democracia, con el Estado de Derecho. Costa Rica es un país que tradicionalmente, y ese es uno de los pilares de su política exterior, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es un país que ha impulsado la democracia, que ha impulsado la vigencia del Estado de Derecho alrededor del mundo. ¿Por qué? Bueno, primero por una convicción, pero segundo, porque un país pequeño y desarmado como nosotros depende de que el Estado de Derecho internacional, que las organizaciones internacionales, que las normas del sistema internacional se respeten. Y el hecho de que Costa Rica tradicionalmente ha sido, y yo creo que sigue siendo, a pesar de las amenazas, un país donde la democracia está vigente, donde el Estado de Derecho está vigente, hace que esa voz de Costa Rica, a pesar de lo pequeño del país y de los escasos recursos materiales con los que cuenta, tenga o haya tenido un peso internacional por encima de esa capacidad material, que a su vez es uno de los factores que nos protege, digamos, es un factor de protección de la soberanía nacional. Y eso es algo que desgraciadamente a veces no se comprende en relación con la importancia de la política exterior del país. Que un país que no tiene ejército, un país débil, de sus embajadores. depende del de sistema. la proyección a nivel internacional. Depende del sistema internacional bien desarrollado y además de un cuerpo diplomático, de una política exterior estable, activa, visionaria, que en términos generales la hemos tenido, conste, ¿verdad? Pero yo creo que hay que tratar de mantenerla y adaptarla a nuevos desafíos del entorno internacional y también del entorno regional. Bueno, pero yo creo que nuestro canciller
debes tener claro todas esas, porque además es toda la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Sí. tiene gente de mucha experiencia. Sí, sí. Digamos, yo me atrevo a decir que uno de esos ámbitos en los cuales uno puede hablar de una política de Estado en Costa De largo Rica plazo. es el de las relaciones exteriores, de la política internacional. Creo que también se puede hablar de una política de Estado, aunque menos sólida, menos decantada en ambiente y desarrollo sostenible, que ahora, por cierto, yo veo con preocupación algunas señales de que eso se está debilitando. Pero digamos, Costa Rica, su política exterior ha girado, y eso lo dice el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y también está explicado en la página web de la Cancillería, ha girado alrededor de 5, digamos, principios o de 5 baluartes fundamentales. Uno, que es básico en cualquier política exterior, es la defensa de la integridad territorial del país y de sus instituciones. Eso es, o sea, sin eso no existimos, ¿verdad? Eso es fundamental. Otro es la promoción de los derechos humanos y las libertades públicas, que por supuesto ahí es donde esto que hablábamos de la correspondencia entre lo que hacemos y lo que proyectamos es fundamental. El otro es el impulso a la paz y el desarme. Hay un cuarto que es el fortalecimiento de las instituciones, sí, del derecho internacional y de las instituciones multilaterales que son fundamentales para el país. Y luego la promoción del desarrollo sostenible. Esos son como los 5 pilares explícitamente reconocidos por la Cancillería. Yo me atrevería a añadir a esto un pilar fundamental que no es del resorte directo de la Cancillería, pero que sí es un elemento central de nuestra proyección internacional, que es la participación en flujos abiertos de comercio e inversiones internacionales. O sea, la protección, el impulso del sistema multilateral de comercio ha sido un baluarte de la política exterior entendida en un sentido amplio, y aquí participa mucho, por supuesto, el Ministerio de Comercio Exterior, pero ese ha sido un principio fundamental que se comenzó a desarrollar sobre todo cuando dimos, dichosamente, ese cambio o esa ampliación de nuestro modelo de desarrollo para tener un modelo de desarrollo, sobre todo a partir de los años 90, muy basado en la apertura internacional, la captación de inversiones, la apertura al comercio, la diversificación económica. Entonces ahí tenemos un 6º pilar que yo creo que también se mantiene, ha sido un pilar mucho más disputado. Recordemos toda la confrontación que hubo alrededor del ingreso o de la participación de Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, pero bueno, se superó esa etapa mediante un referendo. Sabemos que hay distintas voces en relación con la importancia de entrar en la Alianza del Pacífico. Yo estoy totalmente a favor, pero hay sectores productivos que están en contra. Entonces, claro, esa política comercial ha sido un poquitito más difícil de llevar a la práctica, pero ya es también parte del sustento, no digamos de la política exterior entendido en su sentido tradicional, sino de la proyección de Costa Rica hacia el mundo y de la interacción del país con el entorno internacional. Y se ha fortalecido en este gobierno. Creo que ha habido claridad, no ha habido ningún desvío en Sí, esa habido política de enfrentamientos. comercio internacional. No, bueno, se está, por ejemplo, en el proceso de negociar nuevos tratados de libre comercio con Israel, por ejemplo. Se está comenzando en el proceso de negociador, esto no es una cosa de varita mágica, se está avanzando. Y se avanza con el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, es que Sí, ahí hay otra. es algo que ahora podríamos hablar, que es la coordinación de las distintas instancias que participan en esa proyección internacional del país. Siempre ha habido sus chispazos entre comercio exterior y la Cancillería, porque digamos, técnica y legalmente hablando, las negociaciones internacionales son del resorte de la Cancillería. Sin embargo, la ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior le adjudica también funciones negociadoras, y realmente ahí es donde está la gente que sabe de eso.
Entonces es algo que se podría resolver, esas fricciones se podrían resolver con relativa facilidad si hubiera adecuada coordinación entre los jerarcas. Pero esa coordinación no siempre se ha dado y a veces más bien se convierte en diferencias, en chispazos y en ciertos conflictos. Recordemos, por ejemplo, que hace, no sé, unos 3 meses, el canciller Arnoldo André le envía una carta al ministro de Comercio Exterior, Tovar, como diciéndole, recuerde que la Cancillería es el órgano encargado de conducir la política exterior y eso incluye la comercial. El hecho de que lo haya manifestado por escrito a mí me sorprendió porque estas son diferencias que normalmente se manejan en el seno del gabinete o entre reuniones entre los jerarcas con el presidente, pero aquí no. Entonces eso lo digo porque sí, la política comercial yo creo que se ha venido asentando. Ese es un ámbito en el que este gobierno creo que no ha tomado ninguna decisión para retroceder. Como decía, se están negociando tratados de libre comercio con Israel, con Emiratos Árabes Unidos, y hay como digamos, se está comenzando a conversar la eventualidad de uno con Arabia Saudita. Y por otro lado, se ha manifestado ya de una manera mucho más explícita el interés de ingresar en la Alianza del Pacífico, que está compuesta por Colombia, Perú, México y Colombia, Perú, México y Chile. Desgraciadamente, en el contexto de la Alianza del Pacífico hay diferencias políticas ahora muy, muy grandes, sobre todo entre el gobierno de Perú y el gobierno de México. Y eso ha, digamos, ralentizado, ha detenido mucho el avance de la Alianza del Pacífico. De hecho, hace tiempo que debió haberse organizado una cumbre de jefes de Estado y no se ha realizado porque México no reconoce plenamente al gobierno peruano. Perú tiene grandes diferencias con México por la forma en que ha tratado al gobierno. Entonces, en ese sentido, Costa Rica es hasta cierto punto víctima de problemas que no ha creado. Pero bueno, ahí están. Y luego, lo que yo creo que es más complicado es el frente interno, porque eso necesita negociaciones con sectores productivos nacionales, que yo creo que de una manera poco visionaria, y me atrevería a decir que hasta un poco miope, se han opuesto a la Alianza del Pacífico, sobre todo ciertos sectores agrícolas del país. Sí, yo lo que creo es que ellos lo que quieren es que se respete ciertas protecciones. Sí, exacto. Porque no vas a veces hay países que apoyan a la exportación dándole subsidios. Exacto, y eso. Exacto. No, eso hay que entenderlo. Bueno, y para eso están las negociaciones, ¿verdad? Uno negocia cuando tiene diferencias. Claro. Si no hubiera diferencias, no hay nada que negociar. Entonces, para eso están las negociaciones, como en esos dos círculos, el círculo nacional y el círculo exterior, que obviamente son círculos que convergen, porque los intereses nacionales y los de las negociaciones internacionales convergen y hay que resolverlos ambos. Bueno, y no se han nombrado muchos embajadores porque no hay recursos para traerlos. Bueno, cuando yo escribí el ensayo que salió en la publicación de la Academia de Centroamérica, Propuestas para un Mejor Futuro, que ahí se me encomendó hacer un ensayo sobre precisamente la acción exterior a raíz de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. En ese momento había una enorme cantidad de embajadores sin nombrar, incluso algunos en lo que podríamos llamar plazas tan importantes como Alemania, como España, como el sistema de las Naciones Unidas en Ginebra, como China, ya se han venido nombrando. En general, esa lentitud en el nombramiento yo creo que provenía de 3 factores fundamentales. Uno, y lo digo con todo respeto, cierto descuido, ¿verdad? El segundo, falta de recursos, porque bueno, repatriar al embajador que había o la embajadora y enviar al exterior al nuevo o la nueva, eso cuesta dinero. Y el presupuesto de la Cancillería es sumamente limitado y bueno, y con esta situación fiscal y con la regla fiscal, etcétera, todavía más reducido. Y el otro tema es que
o sea, para nombramientos políticos realmente el acervo de personas del gobierno es muy limitado. Entonces, eso ha producido hasta cierto punto un beneficio colateral, y es que muchos de los embajadores y las embajadoras nombradas son de carrera, porque es gente o que ya estaba en esa plaza en otro cargo, o que estaba cerca, o que estaba exactamente, entonces movilizarlos es más fácil. Yo diría que de los que nombraron en Alemania, en el sistema de las Naciones Unidas, en Ginebra, en España, bueno, tampoco en Italia teníamos, y ya está nombrado, todos son diplomáticos de carrera. La única excepción es el nombramiento en China de Ortuño, de Miguel es. Ortuño, sí. Miguel Ortuño, sí, bueno, el nombramiento del señor Ortuño en China, ese sí es un nombramiento político, ¿verdad? Lo cual no tiene nada, o sea, yo no tengo nada en contra de los nombramientos políticos, yo fui un nombramiento político ante las Naciones Unidas. A mí me nombró la presidenta Laura Chinchilla sin ser yo parte del servicio exterior, y bueno, y yo pues, digamos, lo digo tal vez con inmodestia, creo que hice un papel a la altura de lo que se esperaba de que yo hiciera. Y el papel de las Naciones Unidas, ahora con todo esto de Ucrania y Rusia y la estructura que tiene. Digamos, Naciones Unidas es un sistema muy complejo, que en última instancia depende de la voluntad de los estados que lo integran. Y dentro de esos estados que la integran, que son 193, hay 5 que son los que realmente, exactamente, es como el comité ejecutivo, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que además tienen poder de veto, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Por supuesto que hay países que, por el peso que han venido ganando a lo largo del tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial o el fin de la Segunda Guerra Mundial, cada vez tienen una influencia mayor, pero no están en el club cerrado, no están en el palco VIP, ¿verdad? Del principal órgano que tiene que ver con la seguridad internacional, que es el Consejo de Seguridad, y que estos son los 5 miembros con poder de veto. Esos países muy influyentes, bueno, son Alemania, Japón, India, Brasil, crecientemente Turquía, Indonesia, en algún sentido Sudáfrica, en fin, son países que tienen un peso, bueno, México, que tal vez no tiene esa voluntad de proyección global que tiene Brasil, porque está más en función del mercado de Estados Unidos y del ámbito interamericano, pero también México tiene una gran influencia. Entonces siempre se habla de la reforma del Consejo de Seguridad, que nunca ha pasado, porque cualquier reforma de las Naciones Unidas requiere que los 5 miembros permanentes estén de acuerdo. Y eso hace que... Nadie va a soltar los privilegios uno difícilmente va a renunciar a ellos. Eso es de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, fueron, digamos, lo que podríamos llamar las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Y es una arquitectura que yo diría que en términos generales ha funcionado, pero sin embargo vivimos en este momento un entorno muy complejo en el cual un organismo absolutamente universal como las Naciones Unidas se ha visto debilitado. Digamos, Rusia... ningún papel ha jugado en esta... No, porque Rusia ejerce el veto en todo lo que tenga que ver con Ucrania. China... Bueno, de hecho no se ha llegado a mayor cantidad de votaciones porque todo el mundo sabe que sería inútil, porque Rusia ejercería el veto. Pero digamos, crecientemente ha tenido una actitud Rusia mucho más proclive a Corea del Norte, lo cual es muy peligroso. China en menor medida, porque China yo creo que tiene una posición mucho más racional de la política exterior y mucho más a largo plazo. Totalmente. O sea, aunque hay un liderazgo ahora mucho más personalista que antes con Xi Jinping, pero sin embargo es mucho más colegiado el liderazgo chino que el liderazgo ruso, que está totalmente concentrado en Vladimir Putin, ¿verdad? Entonces, claro, ante estas discrepancias, esta dificultad de tomar acción, Naciones Unidas pierde relevancia, por lo menos como órgano político. Por supuesto que Naciones Unidas tiene una serie de agencias
que son muy relevantes. Pensemos, por ejemplo, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el programa de la UNICEF, la Organización para la Infancia, en la UNESCO, bueno, que no es de Naciones Unidas en sí, pero sí es un derivado de ese sistema, la Organización Mundial del Comercio, y ahí uno puede seguir la Unión Postal. Y el presupuesto lo financia en gran parte Estados Unidos, sí, el presupuesto de Naciones Unidas es una cosa bastante peculiar. Los países deben contribuir en función de su Producto Interno Bruto, población, etc. Y Estados Unidos siempre ha sido el mayor contribuyente. Hay otros. Muchos contribuyen menos de lo que deberían, hay algunos que están en mora, pero ese es como el presupuesto general. Por otro lado, hay asignaciones, digamos, voluntarias que los países dan a ciertos proyectos. Por ejemplo, en misiones de mantenimiento de la paz, normalmente eso se financia fuera del presupuesto regular de las Naciones Unidas. Ahora, por ejemplo, que acaba de aprobar el Consejo de Seguridad una fuerza policial en Haití que va a dirigir Kenia, eso ha sido muy polémico, pero bueno, ya Estados Unidos dijo que Estados Unidos va a dar $200 millones para esa fuerza. Y estoy seguro que va a haber otros países, estoy seguro que Canadá, países que probablemente Francia, por la vinculación histórica con Haití, etc. Entonces, una cosa es el presupuesto global, que en términos generales es bastante estrecho, y otra cosa son las asignaciones específicas. Digamos, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, recibe muchas asignaciones específicas, además también muchos fondos privados, porque bueno, su misión, que es la protección y el impulso de los derechos de la niñez, es casi que digamos, imposible de cuestionar, ¿verdad? Bajo ningún concepto. Entonces ahí es una de las agencias que tiene como mayores contribuciones fuera del presupuesto. Bueno, Eduardo, realmente muchas gracias. No, con todo gusto, un placer. Te voy a invitar. Habíamos postergado esta conversación por mucho. Es que yo vivo del otro lado de la ciudad, entonces me cuesta llegar pero ahora acá. el tránsito está más fluido. Está más fluido, a estas horas. A estas horas, sí. Pero encantado de verte. Un gran gusto, Jorge, con todo gusto. Y muchos éxitos. Amigo.